sea, a mí el campo ha sido lo que más me ha gustado siempre. Empecé a correr en motocross y saltabas, volabas. La primera carrera que yo corrí, la corrí con la licencia de mi hermano, porque yo no podía sacármela. Fíjate qué locura si hubiera pasado algo. Mi hermano salía, un apartado en el periódico, Juan Alberto gana un podio. Todo el barrio me conocía, las pandillas de las motos. Y íbamos pues haciendo caballitos, hacíamos pues unas locuras que obviamente hoy no se podrían hacer. Se iba rápido y sobre todo te divertías. Salimos, era Madrid, Trujillo, Trujillo, Sevilla, Sevilla, Huelva. Bueno, la ruta, la organización era espectacular. Yo no pinchaba, yo iba perfecto, me iba todo bien. Y los demás tenían problemas. Y aparece otro de esos amigos míos que se llama Luis Rosell, me dijo, ten cuidado, que vas muy, muy deprisa. Ten cuidado, que los rallies son largos, tal. Había un padén que hacía así. Pegué contra esa pared, subí hacia arriba, pero yo nada más pegar, me partí. Yo en el aire ya iba partido. Yo lo sabía. No, a mí nadie me tuvo que decir lo que me había pasado. Antonio Rodríguez sufrió una caída y se encuentra internado en una clínica sevillana. Desde aquí le mandamos un saludo cordial con nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Toñejo, como nosotros le llamamos, en breve yo creo que le veremos en las pistas, en los circuitos nuevamente en los que él participa. Una lesión a nivel dorsal 3, o sea, estamos hablando de muy arriba, una lesión muy alta. Y me viene, yo te quiero decir una cosa y tú dime lo que pienses. Albert, he estado pensando que quiero correr en moto de agua. Ahí voy sentado, esto es una chorrada. Solo y simplemente le dije, pues claro. El presidente de la federación me exigió un certificado médico que nadie me hacía y Albert Borao me lo hizo. No vamos a correr la primera carrera de la Manga. Una cosa será el pantano y otra cosa era el mar. Al principio hubo dificultades porque, como su lesión es bastante alta, tiene tendencia a caer hacia los lados. Le atamos con unas correas. Y yo iba llevando la moto debajo del volante. La cabeza me decía que podía, pero el cuerpo no. Y en una de estas volcó y se quedó boca abajo. Tuvimos que idear un asiento que le sujetara un poco. Un asiento de un barco pequeñito. Me di una vuelta a la moto, ya me veía bien. Entraba donde quería, apoyaba la moto donde quería, ya sabía que podía. Y ganamos el Campeonato de España. El Campeonato de España. El Campeonato de España. Yo me subía en la moto, ponía el casco y se me olvidaba que estaba en la silla de ruedas. Aquí no hay supermanes. Aquí lo que hay es ilusión. ¿Yo por qué hago las cosas? Porque me hace ilusión. Yo no me supero en nada. Yo lo que quiero es subirme a los coches, correr las carreras, hacer aventuras, cuanto más mejor, divertirme y estar con la gente que me quiere. Yo tengo una vida privilegiada porque tengo un equipo de gente extraordinario en mi vida. Yo tengo esa suerte. Yo siempre que puedo ayudar a alguien que está en una silla, yo feliz. No hay nada más bonito en el mundo que regalar a cambio de nada.